Hola, bienvenidas y bienvenidos a Agenda 2030 MX. En esta serie de videocápsulas explicaremos para ti los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que la Organización de las Naciones Unidas ha trabajado en conjunto con sus estados participantes desde el año de 2015, con preocupaciones claras como la pobreza, la protección del planeta y mejorar la perspectiva y calidad de vida de las personas de todo el mundo. Se han fijado una meta para alcanzarlas de 15 años. ¿Qué nos dice la Agenda 2030 de las acciones por el clima? Actualmente estamos viviendo un cambio climático que es innegable. Estamos viviendo en tiempo real y estamos observando cómo hay tantos desplazados climáticos en muchos países, y en México lo acabamos de ver en Acapulco, gente que tiene que abandonar sus ciudades, sus casas, sus lugares de trabajo por el cambio climático, porque o llega el huracán, llega la inundación, la sequía, etc. Los países tienen que invertir mucho más de su presupuesto en investigación, en mitigación y en desarrollo de sistemas de prevención contra el cambio climático. Actualmente en México lo estamos observando, la cantidad de incendios forestales, la sequía brutal que estamos viendo en casi todo el país, que además no sabemos si este año va a llover medianamente bien o además se nos puede dar, voltear y llueva de más, porque ya todo se fue a unos extremos. No existe en México de forma estructurada una política de educación ambiental misma que tendría que ser puesta en los programas de educación básica, porque no todo está en manos del gobierno. La sociedad civil cuenta, y la sociedad civil, donde somos todos, somos los que contaminamos, somos los que tiramos basura, somos los que más desechos generamos. Entonces, por más que tengamos un gobierno que tenga la intención, sin la ayuda de la sociedad esto no va a poder suceder. ¿Qué tendría que hacer México? Tendría que tener unas secretarías de educación fuertes, tendría que tener una secretaría de medio ambiente fuerte, para que se establezcan políticas donde en la ejecución se puedan hacer cosas que hagan cambios de paradigma. Seguimos viviendo en paradigmas anquilosados, cosas tan absurdas como que aún cuando es una norma en la Ciudad de México la separación de basura, al final de cuentas la basura queda revuelta por todos lados. Tendríamos que reducir la cantidad de plásticos que utilizamos, tendríamos que tener mejor transporte público para evitar utilizar nuestros autos privados. Tendría que haber un plan a mediano y largo plazo para establecer estas acciones que nos permitan poder medir paso a paso qué logros se van teniendo. Y esto cuesta dinero y hay que invertirle. Sin embargo, como estamos en tiempos electorales y además vamos a hacer un cambio de sexenio, invertir en este tipo de cosas que no son visibles a corto plazo no les importa a los gobiernos, del color que sea. Sin embargo, ojalá exista alguien en esta nueva presidencia que viene en este país que de verdad sea ecologista, que de verdad tome en serio la Agenda 2030 y que de verdad dé un manotazo en la mesa para tener la conciencia de querer cambiar las cosas hacia un mejor futuro, porque en el futuro que trae en este país actualmente nos vamos directamente al desfiladero en términos ecológicos. La Agenda 2030 menciona que hay que preservar la vida submarina, que hay que evitar la contaminación, hay que hacer pesca sostenible, hay que hacer el correcto uso de los recursos. ¿Qué está pasando en México? Como lo hemos visto en otras cosas, los organismos que estaban diseñados para preservar la vida, para preservar los parques, como la CONAMP, entre otros, están en ruinas. Podemos ver, y basta ir al Alto Golfo de California para ver cómo está la pesca ilegal, el ya conocido tema de la totoaba y por consiguiente la ya inminente desaparición de la vaquita marina, es solo un ejemplo. Pero eso está sucediendo con muchos otros lados. Las vedas no se respetan, el gobierno no tiene forma de supervisar porque no le interesa. El gobierno le falta dinero, las entidades, tanto las regulaciones estatales, federales, locales, todo mundo hace lo que se le da la gana. México está en una crisis muy severa con su vida submarina. ¿Qué tendríamos que hacer? Lo primero es que, sobre todo pensando en este sexenio que viene,
se tendrían que nutrir de recursos otra vez las entidades encargadas de cuidar, proteger y perseguir los delitos. Y aquí hablamos de la Profepa. La Profepa, que en otro tiempo era una institución que la gente le tenía miedo, le tenía respeto, ahora les da risa. Creo que México tiene que apostar duramente al cuidado de todos sus sistemas subacuáticos, porque hoy ya estamos viendo cómo el coral se está muriendo, hoy ya estamos viendo cómo los que somos buzos, ya no hay vida grande en Veracruz, ya no hay vida grande en el Pacífico, es fortuito ver vida grande nadando ahí junto a nosotros. Y además, otro tema que tiene que tomarse en cuenta es que la educación ambiental tiene que ser parte integral de la educación básica de este país para que todos, autoridades y sociedad, tengan la responsabilidad y puedan actuar para cuidar los sistemas subacuáticos, los sistemas marinos, la vida marina de este gran país que es México. ¿Qué nos dice la Agenda 2030 de los ecosistemas terrestres? Que hay que cuidarlos, que hay que evitar la contaminación, que hay que tener políticas de desarrollo sustentable, que tenemos que tener un manejo adecuado pensando en reforestar, en mejorar, en cuidar, en que además son recursos finitos que se tienen que pensar en cómo se van a utilizar y cómo se van a proteger pensando en el largo plazo. ¿Qué pasa en México? Lo estamos viendo ahorita. Basta prender las noticias, basta ver los noticiarios, la cantidad de incendios forestales que estamos sufriendo, la cantidad de tala clandestina. Los ecosistemas terrestres básicamente dependen en gran medida de las plantaciones o de los árboles, de los bosques. En eso, digamos, hablando de la parte forestal, pero incluso tenemos desiertos que también son saqueados, cuyas cactáceas y especies en extinción son saqueadas porque se utilizan en un mercado negro donde se venden plantas de ornato. En general, México está en ruinas. La CONAFOR, que es la entidad encargada de combatir los incendios forestales, no tiene recursos. La CONAMP no tiene recursos. Cuando tenía antes 50, 60, 70 pesos por hectárea, hoy tiene 7, 8, 9 pesos por hectárea. Y así la Profepa, que pues, la Profepa se ha convertido en un mero adorno, y la Semarnat, que es una institución que está completamente cooptada por temas ideológicos. Entonces, México está viviendo un cataclismo y lo acabamos de ver nosotros como colectivo que fuimos a los bosques de Puebla, que están siendo talados de forma desmedida, que se están incendiando y bueno, sumémosles los del Estado de México, los de Michoacán, los de la Sierra de la Ciudad de México, etc. ¿Qué tendría que suceder? México tiene que dar un golpe en la mesa, la sociedad civil y digamos las pocas entidades de gobierno que están funcionando tendrían que exigir que se reasigne presupuesto a las entidades encargadas de cuidar, preservar y perseguir, encargadas de cuidar, preservar el ecosistema y encargadas de perseguir los delitos ambientales. No hay forma de que tengamos un futuro sustentable en los ecosistemas terrestres porque todas las especies se están viendo amenazadas, derivadas de esta tala, derivadas de los bosques, derivadas del saqueo. Y la impunidad es la que reina. No hay gente en la cárcel, no hay gente perseguida, no hay delitos ambientales que tengan el suficiente peso para que las autoridades pongan un alto. Nadie le tiene temor a las autoridades. Hay que invertir. Esto cuesta mucho dinero, pero más caro nos va a costar que en el mediano plazo los suelos estén erosionados, no tengamos capacidad productiva en temas agrarios. Vamos a tener que seguir importando mucho alimento de Estados Unidos. Está el tema de los transgénicos, que es todo otro debate. Sin embargo, si México algún día quisiera apelar a la tan mal llamada soberanía alimentaria, primero tendría que comenzar por preservar sus ecosistemas terrestres. Porque me parece, y hemos platicado con investigadores y con biólogos, que todo va de la mano. Sí puede haber un desarrollo correcto, sí puede haber una alimentación para la población y sí puede haber un cuidado del medio ambiente, de los ecosistemas terrestres, que además implican muchas otras especies que están en peligro de extinción. Además, mencionar, México es el cuarto país con mayor biodiversidad en el mundo.